Hebreos 11, 23 al 26, y vamos a meditar en la fe del pacto. La fe del pacto. Ya que todo el capítulo de Hebreos habla acerca de la fe, y principalmente aquí la fe, en esta porción, se manifiesta a través de las promesas que Dios hace a los padres para con sus hijos. Por eso se le llama a este texto la fe del pacto. Vamos a leer las escrituras entonces desde el verso 23 al 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Te invito a dar gracias al Señor por su palabra, que el bendito Espíritu Santo nos conceda entonces la iluminación y incline nuestros corazones a su precioso evangelio. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos das en ella. Todos los medios de gracia, tu evangelio, tu palabra, tus bendiciones proceden de ti para nosotros. Y nosotros simplemente lo recibimos humildemente, como extendiendo la mano del mendigo, porque tú eres un Dios misericordioso, bondadoso. Recibimos tu palabra, Señor, rogando la iluminación de tu Espíritu Santo. Rogando, Señor, que nuestros afectos, nuestro entendimiento, esté inclinado a tu palabra. Que ella haga vida en nosotros y produzca fruto abundante en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que consueles y fortalezcas el corazón de cada padre en esta reunión presente, y que cada hijo del pacto aquí presente sea también despertado a la fe viva y única del Dios verdadero. Tu misericordia ahora con nosotros, Señor, mientras adoramos escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando alguien llega por primera vez a la iglesia presbiteriana, se encuentra con una especie de fraseología o terminología muy particular del pacto. Hijos del pacto, iglesia del pacto, padres del pacto, sacramentos del pacto, comida del pacto, pueblo del pacto. ¿Y por qué los presbiterianos hablan tanto del pacto? Precisamente porque es una doctrina que surge naturalmente desde las Escrituras. Cuando hablamos del pacto, no hablamos de un acuerdo o de un negocio o de un tratado entre dos partes iguales. El hombre no está en condición alguna de ofrecerle algo a Dios. Y cuando hablamos del pacto y cuando entendemos el pacto de las Escrituras, entendemos que Dios, en su santa condescendencia, nos ofrece un pacto, nos ofrece un acuerdo, nos ofrece un camino. Y a eso nosotros le llamamos el pacto de gracia. Es un pacto de gracia. Un pacto de gracia que está
sostenido, fundamentado, arraigado en la misericordia firme de Dios y no en nuestras obras. Básicamente, ¿por qué llamamos pacto de gracia? Porque Dios estableció en primer lugar en el huerto del Edén un pacto de obras con el hombre. Y ese pacto de obras le indicaba al hombre que debía ofrecer una obediencia perfecta a Dios. Una obediencia perfecta a Dios en lo que Dios había determinado para él en el huerto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, nosotros conocemos la historia en que Adán y Eva, los primeros padres, quebrantaron ese pacto de obras. Y al momento de quebrantar ese pacto de obras, ya no hay nada más que hacer, porque fallaron a Dios. Tuvieron una primera oportunidad para honrar a Dios, pero fallaron. Y alguien puede decir, pero pastor, yo no estaba ahí. Momento. Adán y Eva nos representaban a todos. Y si ellos fallaron, nosotros también. Y si nosotros fallamos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también fallaron. ¿Qué ha hecho Dios entonces? ¿Qué ha hecho este Dios de amor y de misericordia y de gracia? Este Dios ha levantado un pacto de gracia, un nuevo pacto. Un pacto de gracia que está sustentado, fundamentado y arraigado en la obediencia perfecta de su Hijo Jesucristo. Y la condición de este pacto de gracia ya no es una obra, sino la fe. La fe en la obra de Jesús. Y esa fe no viene de nosotros. Esa fe es un don de Dios. Queridos, no existe nada en nosotros que podamos darle a Dios sin que Dios lo haya dado primero. Tú vienes domingo a domingo y depositas tu ofrenda y tu diezmo. Y lo único que estás haciendo es reconocer que Dios te ha dado la salud, te ha dado la inteligencia, te ha dado la fortaleza. ¿Para qué? Para generar riqueza. Tal como dijo David, de lo que tú nos das, oh Señor, nosotros te damos. Todo lo que tenemos en la vida cristiana se debe a este pacto de gracia. Y dentro de este pacto de gracia también está la fe del pacto, que involucra no solamente a los padres, sino también a los hijos. Por eso nuestro texto comienza de esta forma. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses. Nuestro texto llama la atención en primer lugar a Moisés, pero la historia se desarrolla no con Moisés, sino con los padres de Moisés. Entonces, a primera vista, pareciera ser que este pasaje está como resaltando la fe de Moisés, pero eso no lo hace el texto. El texto resalta la fe de los padres de Moisés. La fe de los padres de Moisés. ¿Cómo se llamaban los padres de Moisés? Amram y Jocabed. Amram y Jocabed, ambos de la tribu de Leví. Entonces, este texto llama nuestra atención a la fe del pacto. Una fe que los hijos reciben o son herederos de sus padres. Por eso, en el Antiguo Testamento, una y otra vez escuchamos las siguientes promesas. Para ti y tus hijos, tú y tus hijos. O cuando Josué, en el capítulo 24 de Josué, llama a la adoración al pueblo de Israel, y Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Te das cuenta? Dios no solamente piensa en la fe del creyente adulto, piensa también en la fe de los hijos de los creyentes, porque Dios es un Dios de pacto. Tú y tu hijo, tú y tu descendencia,
yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando pienso en esto, para mí es conmovedor ver a muchos de ustedes acá y ver en vivo y en directo esto. Porque muchos de ustedes sirven al Señor la fe de sus padres. Un abuelito, una abuelita, un tío, una tía, alguien que creyó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alguien que creyó a Dios. Y ese Dios no olvida. Tú y tu casa. Y ahí tenemos el mismo principio en Hechos capítulo 16. El pasaje del carcelero de Filipo. Cuando está completamente desesperado ese hombre, listo para matarse, porque habían escapado los presos. Luego del terremoto, entonces, se acerca este hombre y había escuchado al apóstol Pablo estar cantando alabanzas al Señor en la cárcel y le pregunta al apóstol Pablo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo el apóstol? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el Dios del pacto. Ese es el Dios del pacto. Cree y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, que es como esta gran galería de los héroes de la fe, nosotros tendemos a pensar que la fe es algo individual. Pero no es eso. La fe también es comunitaria. La fe también está arraigada en el pacto. Y si Dios decide enviar fe a una familia, créanme que Dios tiene el deseo de salvar a esa familia. Ese es el Dios del pacto. Entonces el versículo 23 nos enseña que la fe de Moisés es la fe de ¿quién? En definitiva, es la fe de sus padres. Y en los versículos siguientes nosotros vamos a comprender el fin de esa fe. Tenemos en el versículo 23 la fe de los padres de Moisés y luego en los versículos restantes tenemos el efecto de esa fe. ¿Qué produjo esa fe en Moisés? Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La fe de los padres y luego el fruto de la fe de los padres en un Moisés que ya grande se hace consciente de lo que sus padres habían hecho en él. Y ahora Moisés confiesa también la fe de sus padres, rehusando llamarse hijo de la hija de Faraón. No solamente eso, sino que también se asoció con los sufrimientos y con las tribulaciones de su pueblo. El palacio no es para mí, no tengo nada que ver con Faraón, no tengo nada que ver con Egipto, soy hebreo. Sirvo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tal cual sirvieron mis padres, Amram y Jocabed. Y eso es maravilloso cuando ocurre también en las familias del pacto. De pronto los padres pierden la fe, se desesperan al considerar que hay un hijo lejos. Pródigo, podríamos decir. Pero llega el momento en que el Espíritu Santo obra. Y ese joven o esa señorita, en ese momento, recuerda, tal como el hijo pródigo: yo no pertenezco a este lugar. No tengo nada que hacer en medio de los cerdos. No tengo nada que hacer en medio de las algarrobas de este mundo. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si bien es cierto, el hijo pródigo había salido de la casa de su padre, pero ese hijo pródigo todos los días recordó que ese no era su lugar. Ahora, ¿qué portaba ese hijo pródigo? Era un judío. Y como buen judío, llevaba la señal del pacto en su propia carne, la circuncisión. Esa circuncisión le recordaba todos los días a ese hijo que no pertenecía a ese lugar.
Así también Dios obra con los hijos del pacto, que llevan la señal del bautismo. Así también Dios obra con los hijos del pacto, que llevan la señal del bautismo. Dios obra en ellos y les recuerda constantemente a sus corazones y a su fe que no le pertenecen al mundo, que son propiedad de Dios. Dios los reclama suyos. Entonces, entrando ahora al pasaje, los padres del pacto. Aquí tenemos a estos padres del pacto, Amram y Jocabed, que vieron a Moisés siendo un bebé recién nacido, y como bebé recién nacido, así como Isaac o así como Isabela, los niños no pueden ejercer fe, no pueden verbalizar esa fe. Y nosotros no podemos dar testimonio de que están verbalizando esa fe. Entonces, ¿qué hizo Amram y Jocabed? Ellos sí ejercieron fe. Y tomando las promesas del pacto de Dios, hicieron lo que sus hijos no pudieron hacer. Los llevaron delante de Dios. Tomaron las promesas y los votos del pacto en representación de su hijo Amram y Jocabed y circuncidaron a Moisés. Esa es la razón por la cual nosotros los presbiterianos bautizamos a nuestros hijos. No los bautizamos para que Dios se acuerde de ellos. No, los bautizamos porque Dios los reclama suyos. No los bautizamos para que nuestros hijos entren en un pacto con Dios. Los bautizamos porque ellos ya nacieron en el pacto, no fuera del pacto. Dios los reclama suyos. Pero alguien puede decir, ¿pero cómo si los niños no pueden decidir, no pueden ejercer fe, no pueden tomar una decisión? No, hermanos, el bautismo no se trata de lo que tú le das a Dios, se trata de lo que Dios te da a ti. Es Dios quien viene con sus promesas, es Dios quien viene con su misericordia para ti y para tus hijos. Y ahora si tu fe es más grande, es para los hijos de tus hijos. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué grande es nuestro Dios! Entonces, cuando ustedes vean acá el momento del bautismo de Isabela o de Isaac, como pueblo del pacto, ¿qué estamos mirando? Los hijos de los hijos que Dios reclama, suyos, de esa descendencia. Tal vez ustedes son evangélicos cristianos de cuarta o quinta generación, y ahí tú puedes ver la fidelidad del pacto de Dios con su pueblo. Esa es la razón por la cual nosotros presbiterianos bautizamos a nuestros hijos. No para que entren al pacto, sino porque están en el pacto, sino porque son parte del pueblo de Dios. Y esa es la razón también por la cual nosotros en la iglesia presbiteriana hablamos de miembros comulgantes y miembros no comulgantes. Los miembros no comulgantes son los niños, son miembros de la iglesia, no son satélites, no son extranjeros, ellos son miembros de la iglesia. Y por eso hoy día estamos de fiesta porque estamos recibiendo 2 miembros nuevos. Son miembros de la iglesia, aunque no son comulgantes, es decir, no pueden pasar a la mesa del Señor. Esa es la razón por la cual un niño que no ha confesado su fe públicamente no puede pasar a la mesa del Señor. ¿Cómo lo entiende la teología presbiteriana? Los padres toman los votos de fe por los hijos, pero luego ese hijo, cuando llega a una edad de entendimiento prudente, confirma la fe de sus padres y confiesa la fe de sus padres, y el consistorio le abre la mesa para que su participación en el pacto sea completa. Ahí está la raíz de nuestro entendimiento del pacto. Si quieres un versículo para eso, ve por un momento al Salmo 78, versículos 5 y 7. Ahí entendemos en el Salmo 78, versículos 5 y 7, que Dios es Dios quien reclama a su pueblo.
Salmo 78, 5 y 7 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Dios es un Dios de pacto. Cuando Dios llama a un hombre y a una mujer, Dios está pensando también en la descendencia de ese hombre y de esa mujer. ¿Para qué? Para que pongan en Dios su confianza. Podríamos decir que, tal como dice la Biblia, nuestro Dios es el Dios de 1000 generaciones. No tercera y cuarta, 1000 generaciones. Su amor se extiende por 1000 generaciones. El mismo principio aplica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Cuando el apóstol Pablo habla de un matrimonio mixto, cuando el apóstol Pablo habla de una mujer creyente casada con un incrédulo, ¿qué es lo que Dios dice respecto de esos hijos? Ellos están en el limbo. No se sabe qué son, porque la mujer es creyente y el padre es incrédulo. Por lo tanto, ¿qué son los hijos? Nadie sabe. No, la Biblia lo sabe. Pablo lo sabe. Y Pablo dice que esos hijos son santos. ¿Qué significa aquello? Que han sido apartados para el Señor. Y si han sido apartados para el Señor, es porque Dios está fijando su misericordia para obrar bien ahí. Aun cuando el pecado ha distorsionado las cosas, el amor y la gracia de Dios es más grande y es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Por eso Pablo habla de estos hijos que nacen entre padres creyentes y incrédulos. Pablo les llama que son santificados. ¿Por la fe de quién? Por la fe de sus padres. Es decir, ellos son apartados para Dios. Esa es la razón entonces teológica también, por la cual en una iglesia presbiteriana nosotros perfectamente podríamos bautizar al hijo de una hermana creyente que está casada con un incrédulo. Porque ese hijo es santificado en la fe de sus padres. Esta es la fe del pacto, hermanos. No se enoje conmigo, yo no lo inventé. Esta es la fe del pacto que emana desde las Escrituras. ¿Cómo Dios se relaciona con su pueblo? Entonces, ¿qué hicieron los padres de Moisés? ¿Cómo obraron los padres de Moisés? Ellos obraron en fe en las peores circunstancias. Mediten esto. Los padres de Moisés obraron fe en las peores circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Número 1, eran esclavos en Egipto. Número 2, eran pobres. Número 3, eran oprimidos. Cuarto, ellos estaban bajo una sentencia de muerte. Recuerden que Faraón no solamente se contentó con esclavizarlos, con oprimirlos y con empobrecerlos, sino que también Faraón comenzó a perseguir a los hijos. Y no contento con eso, Faraón comenzó a perseguir ¿a quién? A los hijos varones. Nosotros sabemos quién estaba detrás de Faraón. ¿Quién desde la antigüedad persigue obstinadamente destruir al pueblo de Dios? Satanás, el diablo. Él tiene una lucha, él tiene una guerra. La simiente de la serpiente está en guerra contra la descendencia de Dios. No se equivoque, hermano. Por eso cuando cada ideología se levanta, cuando cada ideología perversa, cuando cada política perversa se levanta para tratar de destruir a los niños, tú debes estar seguro que esa es una obra de Satanás. Nada bueno hay ahí. Faraón quería destruir a los hijos de los hebreos. ¿Por qué? Porque en el viejo huerto Satanás había escuchado
que de la simiente de la mujer vendría uno que le reventaría la cabeza. Entonces está usando el poder de Faraón para tratar de destruir la simiente. Pero ¿qué vemos acá? Vemos que la fe vence al mundo. La fe vence al diablo. La fe vence. La fe vence al mundo y todo su poderío. La fe de Amram y Jocabed, que se sometieron al Señor, siendo esclavos, siendo oprimidos, estando sentenciados bajo muerte a sus hijos. Y vemos que Dios también comenzó a prosperar a su pueblo, porque mientras más el faraón los oprimían, ¿qué pasaba con ellos? Más se multiplicaban. Más los oprimían, más se multiplicaban. No sé cómo lo hicieron, pero más se multiplicaron a pesar del esfuerzo, a pesar del trabajo, a pesar de la pobreza, a pesar de toda esa miseria, el pueblo del Señor se multiplicó. Recuerden ustedes también que Faraón ordenó a las parteras matar a los niños, mas Dios había infundido temor santo en estas parteras para que no mataran a los niños. Finalmente entonces Faraón ordena lanzar a todo niño al Nilo. Todo niño, todo hijo varón será lanzado al río Nilo y toda vida de niña será preservada. Esas son las circunstancias que enfrentaron Amram y Jocabed. Y aquí podemos hacer una pausa y de pronto tratar de imaginar una conversación de noche, de esas conversaciones que tienen los matrimonios, una conversación de noche, Amram conversando con Jocabed y diciendo: cariño, sé que estás embarazada. Roguemos a Dios para que sea una niña y no un niño. Probablemente eso ocurrió. Pero si eso ocurrió, también ocurrió que por la fe Amram y Jocabed, sea cual sea el sexo del hijo nacido, ellos confiarían en Dios. Ellos confiarían en Dios. Y así entonces tenemos la fe de los padres de Moisés. ¿Cómo obró esta fe? En primer lugar, ellos buscaron obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la fe del pacto. Faraón dijo: si es varón, envíenlo al río Nilo. ¿Qué hicieron estos padres? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y prefirieron arriesgar sus vidas antes que obedecer el mandamiento de Faraón. Mantuvieron al niño en secreto. Segundo, toda la familia se organizó y se programó para guardar al niño y proteger al niño por el tiempo que pudiesen. Pero llegó el momento en que el niño ya no podía ser ocultado más. ¿Qué hicieron entonces? Por la fe buscaron cañas, por la fe buscaron juncos, y por la fe, ¿qué hicieron? Construyeron, ¿qué cosa? Una pequeña arquilla. Por la fe construyeron esa pequeña arquilla donde colocar al niño Moisés. Embetunaron esa arquilla con brea y con asfalto. Y aquí surge la pregunta que nace del texto. ¿Por qué eligieron una arquilla? ¿Por qué una arquilla? En la teología bíblica, siempre los ríos, las aguas, los mares son símbolos del juicio. Amram y Jocabed son descendientes de Abraham. Conocen las promesas del Dios de Abraham. Y por lo tanto estos padres probablemente o seguramente meditaron lo que Dios hizo con Noé. Si Dios pudo salvar a Noé y a su familia en un arca,
Nuestro Dios también puede salvar a nuestro pequeño hijo en esta arquita. Si Dios puede en lo mucho, nuestro Dios también puede en lo poco. Y por la fe, esta familia tomó a ese pequeño niño, Moisés, y lo puso en esta arquilla. Entonces, cuando llegó el momento, tomaron al pequeño niño y lo lanzaron al río, en esa arquilla. Ellos creyeron que el Dios del pacto es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Y esa es la fe del pacto. Y esa es la fe que tú y yo como padres debemos ejercer. Vivimos en un mundo perverso. ¿Qué puedes hacer para proteger a tu hijo cuando está lejos de ti, cuando está en el colegio, cuando está en la educación superior? ¿Qué puedes hacer por tu hijo? Solo confiar en el Dios del pacto. Tal como esta familia. Y para aquellos que están criando niños pequeños y que durante mucho tiempo los han tenido en el seno, en su regazo, en su hogar confortable y seguro, ¿qué vas a hacer cuando tus hijos tengan que enfrentar el mundo? Cuando estén lejos de ti, cuando estén lejos de tu espacio seguro, ¿qué harás? Solo confiar en el Dios del pacto. Solo confiar en el Dios del pacto. No importa dónde vayan nuestros hijos. No importa dónde se dirijan. Lo que sabemos por las Escrituras, en la propia vida de Moisés, es que el Dios del pacto está cuidando de ellos. Nuestros hijos pueden estar lejos de la familia, lejos de nosotros, pero nunca estarán lejos de la gracia de Dios, lejos de las promesas de Dios, lejos de la misericordia del Señor. Ahí, por lo tanto, entonces, Padre, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Como padres podemos darle muchas cosas a nuestros hijos, pero nunca, jamás se comparará a lo que Dios ha prometido hacer. Bueno. Ahora, ¿cómo estos padres comprendieron que tenían una misión en particular con Moisés? El texto dice que le hallaron a él niño hermoso. Eso dice el texto. Moisés fue hallado niño hermoso. Y esa hermosura no resalta un atractivo físico de Moisés. No. El texto se refiere a que vieron un favor especial de Dios en la vida de Moisés. Esteban, en su sermón de Hechos capítulo 7, versículo 20, dice exactamente lo mismo, que Moisés ante los ojos de Dios era agradable. Por lo tanto, no fue que los padres vieron en Moisés una belleza física, sino que comprendieron por el pacto una visión espiritual de su hijo. Una visión espiritual de su hijo. ¿Comprendieron que el nacimiento de ese hijo no fue un error? ¿Comprendieron que el nacimiento de ese hijo había sido destinado, predestinado por la sabiduría infinita de Dios con un propósito y con un fin específico? Si tú crees en el pacto, entonces, ¿qué ves cuando contemplas a tus hijos? ¿Qué ves cuando contemplas a tus hijos? Que Dios te conceda esa visión espiritual que trae el pacto, de entender que Dios tiene un propósito especial para tu familia, de entender que Dios tiene un propósito especial con ese hijo, con esa hija, y perseguir ese propósito, perseguirlo, orar,
Que ese niño, esa niña, sea todo lo que Dios quiere que sea. No lo que yo quiero, no lo que tú quieres, sino que sea todo lo que Dios quiere que sea. Y como padres, perseguir ese propósito. Eso fue entonces lo que hizo Amram y Jocabed. Al tener a Moisés en sus brazos, comprendieron por el pacto un destino favorecido por la misericordia de Dios. Yo recuerdo muchas veces un pastor que reprendía a la congregación. Probablemente había escuchado a algunos hermanos decir esto. Miraban a sus hijos y decían: ¿cuánta rabia me hará pasar esta diabla? ¿Cuántas canas verdes me hará salir este demonio? No podemos hacer aquello, hermanos. Que herencia de Jehová son los hijos. Herencia del Señor son los hijos. Entonces, contémplalos por la fe. Da gracias al Señor por ese hijo, esa hija. Y ten la fe llena de esperanza que el Señor da de que Dios tiene un propósito especial y definido con cada hijo. Eso fue lo que hizo Amram y Jocabed. Y esa fe trajo un fruto. ¿Cuál fruto? Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hijo de la hija de Faraón. Dios obró providencialmente. ¿Cómo obró providencialmente? Porque la hija del hombre que buscaba matar al niño se había convertido ahora temporalmente en su madre. Alabado sea Dios. Es cierto, Amram y Jocabed tiraron el arquilla al río Nilo sin destino, pero ahí estaba la mano invisible de Dios dirigiéndose arquilla directo al palacio de Faraón. ¿Y qué hizo Dios? Inclinó el corazón de la hija de Faraón para que tuviese favor con Moisés. ¿Y qué más hizo el Señor? Inclinó el corazón de la hija de Faraón para que trajeran a Miriam, la propia hermana de Faraón, para que llamaran a Jocabed, para que Jocabed amamantase a el hijo nuevo de la hija de Faraón. Gloria a Dios por su santa providencia. Jocabed estaba de vuelta con su hijo. Nunca lo perdió. Piensa en esto, papá. Cuando pones a tu hijo en las manos del Señor, no lo estás perdiendo. Confía en Dios. Confía en Él. Jocabed volvió a estar con su hijo y durante su tiempo de amamantarlo, ¿qué surgió ahí? Probablemente esa mujer piadosa, mientras amamantaba a su hijo, hablaba de Dios, oraba, lo encomendaba al Señor. ¿Sabe lo que son nuestras oraciones con nuestros hijos? Cuando oramos con nuestros hijos, estamos sembrando la eternidad en sus corazones. Eso es. Cuando tú oras con tu hijo, no importa que tu oración no sea tan elaborada, Dios escucha. Estás sembrando eternidad en el corazón de tu hijo. Ocurrió esto en una cárcel. Había un hombre que había cometido grandes delitos en la cárcel. Y él contaba este testimonio, yo lo escuché de él. Que una noche, en medio de toda esa oscuridad, en medio de toda esa opresión, en medio de todas esas tinieblas dentro de la cárcel, tuvo una visión. El Señor le hizo recordar cuando era un niño pequeño. Y él recordó que cada noche su padre imponía las manos sobre él
Su padre lloraba y luego levantaba las manos y decía: Señor, no dejes que el mundo y Satanás arrastren a este hijo, sálvalo. Y mientras estaba en la cárcel, ese recuerdo vino a ese hombre. Creyó en el Señor, confesó la fe y se volvió un instrumento de Dios ahí en ese lugar. Las oraciones, lo que le damos a nuestros hijos, sembrar la palabra en el camino, al acostarse, al sentarnos en la mesa, hablar de la grandeza de nuestro Dios. Eso probablemente fue lo que le dijo Jocabed a Moisés. Y es Moisés, recuerden, quien escribe el Pentateuco. ¿Cómo Moisés iba a saber que fue lanzado en una arquilla al río Nilo? Por la fe de sus padres. Esa es la fe del pacto. Ahora, no sabemos cuánto tiempo Jocabed estuvo ahí manteniendo y amamantando a Moisés. Lo que sí nosotros sabemos es que mientras Moisés bebía la leche de su madre, Moisés también era alimentado de la fe de su madre. Bendito sea Dios. ¿Y qué ocurrió? El niño creció. El hijo del imperio más grande del mundo dejó de ser un niño y se transformó en un hombre. Y al transformarse en este hombre ya consciente, este hombre renuncia a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué le hizo comprender la fe? Lo que te ha hecho comprender a ti y a mí. Que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Que caminamos saludando una patria mejor. Que esperamos un galardón grande que nos viene de esta tierra. Que tenemos un título más grande que el título de hijo de Faraón. El título más grande, el título más precioso, el título más solemne, hijo de Dios, hijo de Dios. Moisés entonces comprendió por la fe que su significado no estaba en la casa de Faraón. Moisés comprendió por la fe, no por la vista, hermanos, no andamos por vista. La fe es aquella que te hace renunciar a cada muletilla falsa de este mundo para poner tu confianza solo en Dios. Solo en Dios. Moisés renunció a la más grande civilización de todos los tiempos. Moisés renunció a la pompa de los palacios de Faraón. Moisés renunció a todo aquello que le daba nombre y poder y estatus. Y se aferró solo al Dios de Abraham, solo al Dios de Jacob, solo al Dios de Isaac, solo al Dios de Amram y Jocabed, solo al Dios de sus padres. Eso hizo la fe. Hay un precioso himno que dice: en libertad y luz me vi. ¿Cuándo? Cuando triunfó en mí la fe. Esa es la fe que hizo que Moisés quitara los ojos del mundo. Esa fue la fe que hizo que Moisés no siguiera los pasos de Faraón. Esa fue la fe que hizo que Moisés se identificara con el pueblo de Dios. ¿Y qué dice el texto? Porque tenía sus ojos puestos en el galardón. ¿Quién es el galardón de tu fe? Pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe tiene ojos, la fe tiene manos, la fe tiene piernas, la fe tiene brazos para abrazarse de Jesús. Y cuando la fe te da a Jesús, este mundo parece una baratija. Las riquezas, el poder, la posición, los títulos de este mundo se convierten solamente en hojarasca, en polvo. Porque la fe está centrada en el galardón supremo que es Cristo Jesús. Tal vez
Hermano mío, bautizaste a tu hijo y sigues orando por él porque no has visto en él algún despertar. Créeme por Dios que es cierto. Créeme por Dios que es cierto que el Dios del pacto no olvida. Y como el Dios del pacto le dio fe a Moisés para creer por la fe obrada en sus padres, Dios también obrará en los tuyos. Por esa razón, bautizamos a nuestros hijos. No los bautizamos para decirle, mira Dios, este es Isaac, conócelo. Él formó a ese niño en el vientre de su madre. Oh, mira Dios, esta Isabela, te la presento. No, no, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él cuenta la descendencia de su pueblo. Él lleva un registro de los suyos. Y cuando tú no estés, tu abuelo no esté, estarán los hijos, estarán los nietos, estarán los bisnietos y estará la fe del Dios del pacto. Dios nos bendiga. Que en esta fe del pacto entonces presentemos nuestros corazones en obediencia y creyendo apliquemos esta señal a los hijos que serán bautizados hoy. Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, porque eres nuestro Dios. Eres el Dios de 1000 generaciones. Y al considerar tu misericordia y tu gracia, lloramos, Señor, nos quebrantamos, porque ninguna familia es digna de recibir tan grande tesoro. Pero tú obraste, Señor, en ese que creyó porque le diste la fe. Y a través de él, ¿cuántos han venido a tu conocimiento? Te alabamos, Señor, porque así operan estos medios de gracia. Sencillamente vienen a nuestras vidas para traernos tu amor y tu misericordia. Y ahora, Señor, nosotros en fe nos acercamos a ti, creyendo tu promesa, creyendo tu pacto. Bendice tu palabra, Señor, en nuestros corazones, que ésta sea rica y que produzca fruto en nuestras vidas abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén.